es muy difícil encontrar consumidores de una sola sustancia. La mayoría de las personas que consumen cocaína también consumen alcohol o han consumido cannabis o practican prostitución. Es muy difícil. En mi caso, consumía cocaína, consumía alcohol, estuve mucho tiempo consumiendo cannabis, consumí otro tipo de sustancias, LSD, éxtasis. Era lo que se llama un politoxicómano, aunque mi droga estrella era la cocaína. ¿Cuándo tu entorno empieza a darse cuenta de lo que está pasando? Hombre, mi entorno se da cuenta muchas veces de que yo consumo cocaína o que consumo otras sustancias, pues porque se encuentran sustancias en casa, porque pues, los propios amigos empiezan a decirle a mi familia: Luis está mal, la propia gente que conoce a mi familia, pero sobre todo cuando se abre la caja de Pandora es cuando me da esa sobredosis. Cuando llega un día que yo y mi familia, todos creemos que yo me voy a morir. Y llega un día que es muy complicado porque se acaba de morir mi hermana hace unos años y de repente la familia se está dando cuenta que Luis se va a morir, ¿sabes? Y mi familia empieza a hacer todo lo posible para salvarme. Yo tengo una familia brutal, ¿sabes? Tengo una familia que lo ha dado todo por mí. Y bueno, es gracias a ellos que hoy puedo estar aquí hablando con vosotros. ¿Qué cosas llegaste a hacer y ahora te arrepientes? Bueno, me gustaría recalcar que no siento culpa por nada, pero sí responsabilidad de que esas cosas que tuve que vivir que no vuelvan a pasar. Me arrepiento del daño que le hice a las personas que estaban a mi lado. Amigos, conocidos, parejas de ese momento y sobre todo a mi familia. ¿Qué consecuencias provocó en ti la cocaína a nivel físico o cognitivo y que quizás aún hoy en día tiene secuelas o no? Bueno, lo que provocó en mí la cocaína en el momento que la estaba consumiendo y con el tiempo ha desaparecido eran ataques de pánico. Y yo me acuerdo estar en tratamiento, en la fase de seguimiento ya después del ingreso, y me acuerdo un día que yo estaba en Barcelona, en mi casa, y me entró un ataque de ansiedad que se convirtió en pánico y tuve que bajar a la calle a estar al lado de alguien para no sentirme solo. La soledad me creaba pánico. Yo cuando me desintoxiqué me quedó lo que se llama una resaca ansiosa que me provocaba ataques de pánico y de fobia cuando me quedaba solo. Esto con el tiempo fue cediendo y a día de hoy no queda nada de eso. Pero sí que hay consecuencias cognitivas importantes a la hora de desarrollar una adicción. Personas que consumen cocaína y tienen consecuencias cognitivas, pues algunas de ellas son la ansiedad, trastornos de ansiedad. Otras pueden ser la depresión. Otros trastornos mentales psicóticos. Muchas de las enfermedades mentales están directamente relacionadas con el uso de cocaína. De hecho, hay estudios que ya predicen que el 50% de las personas que tomen cocaína van a desarrollar trastornos mentales psicóticos. Es decir, es una sustancia con un potencial altamente peligroso. Hemos conocido ahora la parte más personal de tu experiencia con la cocaína. Hablemos ahora de la parte profesional. Eres terapeuta especialista en adicciones. Vamos a centrarnos en eso para dar a conocer más qué es la cocaína y qué consecuencias puede tener. Pues venga. ¿Por qué la cocaína es una sustancia tan adictiva? La cocaína es una sustancia tan adictiva por su gratificación inmediata,
por el tiempo que pasa desde que la consumes hasta que llega el pico más alto del efecto. Cuanto más rápido se produce el efecto de una sustancia, mayor potencial adictivo. Más aún si en vez de ser inhalada es inyectada, porque el efecto se produce mucho más rápido y su efecto también es mucho más intenso. Entonces, ¿esta es la diferencia entre la cocaína y otras sustancias? ¿O por qué la cocaína es una de las drogas más consumidas? La cocaína es una de las drogas más consumidas porque durante muchos años se ha tenido como una droga inofensiva y que no hace daño. Entonces es ahora cuando muchas personas que consumen y son personas consumidoras de muchos años tienen trastornos mentales y tienen consecuencias a veces devastadoras que ponen alerta a las clínicas, a hospitales y a profesionales de la salud del peligro que tiene la cocaína. Pero durante muchos años se utilizó como en rituales terapéuticos, se utilizó como anestésico, es decir, que venimos de una cultura que utilizaba estas drogas como algo positivo, pero que con el tiempo, pues evidentemente, la sociedad se ha dado cuenta de que no es así y se está poniendo remedio. La adicción a la cocaína va acompañada habitualmente del consumo de otras sustancias, ¿no? Tal como comentabas. Sí, como te comentaba antes, es muy difícil encontrar personas que solo consuman una sustancia. Normalmente el que toma cocaína también consume alcohol o también practica prostitución. Sí que hay consumidores de cocaína que casi no consumen alcohol, que consumen muy poco alcohol, pero son muy pocos y cuando intentan dejar la cocaína entonces pasan a ser consumidores de alcohol. Es decir, finalmente, cuando ya uno está en ese estado de dependencia, consume lo que tiene a mano. Pero en realidad el efecto del alcohol y de la cocaína es distinto, ¿no? Es decir, el alcohol es un depresor y la cocaína es un excitante. Claro, por eso la persona que toma cocaína muchas veces consume alcohol porque contrarresta los efectos y permite que la persona que está consumiendo cocaína pueda seguir tomándola. ¿Y cómo interactúan las diferentes drogas? Es decir, supongo que agrava el peligro consumir diferentes sustancias en un mismo momento. Muchas veces el que las consume no sabe lo que está consumiendo. Entonces se pueden potenciar los efectos y pueden aparecer lo que es la sobredosis o un brote psicótico. Claro, la persona que consume cocaína no se muere directamente de tomar cocaína, pero sí que muere por una parada cerebrovascular, sí que muere por otras causas físicas o mentales desarrolladas a consecuencia de la adicción. Entonces, si tomas una sustancia que potencia el uso de otra, estás duplicando la dosis.